Bendiciones, amados hermanos, amigos, en el nombre poderoso de Jesús. Les habla su hermano Gabriel Acosta. En esta hora estamos transmitiendo en vivo aquí desde la Iglesia Pentecostal Roca de Salvación, más precisamente ubicados en el 204 de la Madison Avenida, aquí en la ciudad de Paterson, en el estado de New Jersey, transmitiendo para el mundo en esta programación, en esta reflexión de la palabra de Dios. Estamos aquí llevando adelante estudios que Dios nos ha permitido. Por su gracia y por su misericordia, quiero también darle gracias a cada uno de ustedes por estar. Gracias por ser parte de este ministerio. Gracias por permanecer. Estamos ya hace años, unos cuantos años ya, transmitiendo jueves. Y es un compromiso que se asumió creyendo de que en el nombre de Jesús las cosas van a ir saliendo adelante y para eso estamos aquí. Tenemos la fe y la confianza en el que el Señor seguirá haciendo conforme su voluntad con este ministerio, como lo hizo desde siempre, desde que puso en el corazón de nuestros pastores iniciar esta obra. ¿Quién? Pastor Mauricio, aprovecho Sí, esta hora. amén. Amén, amados. Bendiciones a todos los que también nos están viendo en esta hora. A todos los amados hermanos allá en la República del Perú, en Costa Rica también, en Uruguay, Argentina, Brasil, toda nuestra amada América, México, como también República Dominicana, que nos ven siempre. Muchas ricas y abundantes bendiciones para todos ustedes. Hermano Gabriel, esta hora, este día hablaba con algunos de los pastores que tenemos en República Dominicana. Amén. Y compartíamos obviamente la necesidad de darle continuidad también a un plan que se llevó obviamente a cabo el año pasado, el 2019, de poder darle una programación a este ministerio en la República Dominicana, pero por razones de que no pude viajar, ya que uno de los requerimientos que ellos me pedían era que fuera yo para poder ayudarles, obviamente dentro de todos estos años que gracias al Señor me ha ayudado a, pues, dentro de los 27 años que tengo programando en Radiovisión Cristiana, obviamente pues me ha ayudado mucho y me pidieron que fueran. Pero como no pudimos ir, pues obviamente lo dejamos pendiente, pero este día hablábamos con la inquietud nuevamente de que esto se diera a cabo en dos idiomas, en el castellano y en el creol. Y ellos nuevamente volvieron a sentir llamémosle, la urgencia del testimonio de Dios, de que sigamos haciendo lo que nosotros hacemos aquí también allá. Amén. Y esto es importante. Bueno, evidentemente, pastor, en lo personal es emocionante, pero me llama mucho la atención, o sea, el mover de Dios, el Dios que conocemos, el que día a día se nos revela nuestro, cómo Él es el que pone el querer en el hacer, en las personas, como algo que Él sembró, como dijo usted, ya hace un año, y por circunstancias de la vida, por situaciones que el mundo entero está experimentando, quizás se vieron afectadas, pero Dios nuevamente pone ese querer en los hermanos allá, en usted, y sale un diálogo quizás informal, pero a la vez formal para Dios, Pastor Mauricio. Y eso es lo interesante, porque lo que empezó Dios acá, evidentemente no termina acá. Se va a extender a... Solo Dios sabe hasta dónde podemos llegar, Pastor Mauricio. Sí, porque lo que pasa, amados hermanos, que el Señor es tan ordenado en sus cosas, que si por ahora motivo se nos ha olvidado o lo hemos depuesto, el Señor vuelve a recordarnos, como queriendo decir, ¿sabes qué? La obra es mía, dice el Señor. Y yo les estoy usando a ustedes para que ustedes continúen propagando este evangelio a través de diferentes idiomas. Y Haití es una nación, hermano Gabriel, que necesita grandemente seguir escuchando esta palabra. Y si Dios nos llevó a Dominicanas hace unos 19, 20 años atrás, obviamente, fue con la finalidad de que pues pudiésemos trabajar. Y el trabajo ha sido arduo, ha sido obviamente un trabajo de fe, un trabajo obviamente de un desafío en el cual pudimos experimentar diferentes ataques, incluso de salud, un accidente de tránsito también que por poco acaba con mi vida y con la de mi esposa, pero no dejamos obviamente de predicar la palabra. Toda obra de Dios en determinado momento, amado pueblo de Dios, amado hermano Gabriel, tiene siempre un enfrentamiento. El enemigo tratará de cualquier forma o manera de desanimarnos en este camino. Por eso la fe es indispensable para todos nosotros
en todo aquello para lo cual Dios le ha llamado a usted y a nosotros también. Es interesante, Pastor Mauricio, porque cuando uno habla de fe, evidentemente tiene que enlazarse con un conjunto de palabras y eso son la obediencia, Sí, el compromiso, claro. porque evidentemente, por más, permíteme usar esta palabra, ambición que uno pueda tener en esto del Señor y es una ambición, llamémosla espiritual, porque no es egoísta, nunca estuvieron en sus planes ser ese faro de luz para alcanzar otras naciones. O sea, Dios lo llevó de una manera sobrenatural por un camino quizás que usted nunca pensó recorrer a un lugar específico de la República Dominicana que es fundamental para alcanzar otro país, porque tranquilamente podían haber ido, como siempre nos ha contado usted, a otros países, Pastor Mauricio, Exacto. pero el plan de Dios, así como el Espíritu Santo le negó al apóstol Pablo que fuera a tal lugar, dijo, no, vas a este lugar, Así es. porque la intención de todo ministro es de predicar la palabra, de llevar la palabra, Así pero es. llevarla en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, y ahí está la ventaja, y yo creo que el poder dejarse llevar por Dios en este caminar, en estos más de décadas, casi 2 décadas de evangelización a nivel internacional, Pastor Mauricio, ha traído frutos, más allá de toda expectativa que usted puede haber tenido. Bueno, todo lo que es de fe es obviamente de vital importancia para que nosotros como obreros de Dios Amén. podamos darle el seguimiento bajo las directrices obviamente del Señor. Toda obra que nosotros hemos iniciado ha sido siempre una obra en la cual Dios ha puesto en el corazón. Y queremos hablarle, hermano Gabriel, a todos aquellos hermanos, hermanas que por algún motivo están encontrando obstáculos para creerle a Dios. Personas que quizás se han resignado a decir, ¿sabes qué? Dios se olvidó de mí, o ¿por qué estoy enfrentando esta situación? ¿Por qué yo no tengo algo mejor que lo que a lo mejor estoy teniendo hoy? ¿O por qué estos ataques? ¿O por qué estoy desanimado? ¿O por qué estoy triste? Déjeme decirle que el camino de la fe es un confrontamiento ante la realidad nuestra y un mundo espiritual. Un mundo espiritual donde el que reina tanto en el espiritual como en el material se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y ahí donde hemos caminado, obviamente, no bajo sentimientos, no por desánimos del accidente, no por ataques de la salud, no por aquellas cosas que se presentaron, sino porque a través de la fe y a través de la obediencia le habíamos obedecido a uno que se llama Cristo Jesús, que se había comprometido con respaldarnos Aleluya. siempre. Aleluya. Y todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, en determinado momento tiene que entender esto, que si Dios te llamó, Dios te respaldará, amado hermano Gabriel. Amén. Bueno, Pastor Mauricio, si uno hace un análisis y pudiera sacar los casi 2 décadas de evangelización y ponerla en un papel y escribir algo, uno vería el plan de Dios y el patrón bíblico. Porque evidentemente hablábamos la semana pasada del caso de Daniel, de cómo injustamente por honrar a Dios él fue echado a un foso donde se encontraban unos leones y estuvimos hablando y nos quedó el versículo del libro de Hebreos en el capítulo 11, el versículo 34 y habla específicamente de esos temas que usted estaba hablando ahora, Pastor Mauricio, y dice en Hebreos 11:34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. El poder de la fe, el poder de una persona, de un creyente que obra en el convencimiento y en la credibilidad de quién es Dios en su vida. Fíjese qué interesante, porque dice, apagaron fuegos impetuosos y nos vamos a meter en la reflexión. ¿Por qué? Porque hay algo importantísimo que lo tocábamos el otro día, Pastor Mauricio, en el libro de Efesios 6. Dice, bendito sea el Señor, en el versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno. O sea, es la fe la que nos va a evitar que el estado anímico de la persona mengue en el momento preciso en el cual la batalla está en su punto más alto. A ver si me explico. Cuando el enemigo suelta ese dardo de desánimo, cuando
entra esa voz de confusión, la que le hace creer de que hasta aquí llegaste, de que ya no hay nada, es por la fe. Por la fe apagaron fuegos impetuosos. O sea, es algo que estaba ahorcando, que estaba encerrando, que estaba apretando a estas personas, pero ellos echaron mano de esa fe y pudieron apagar ese fuego que estaba quemando, que estaba destruyendo todo lo que Dios había sembrado en esa persona. A ver si me explico. Todo eso que Dios había hecho crecer en ellos, el fuego de esa prueba, de esa tentación, de esa situación en la cual estaban enfrentando, estaba encerrándolos al punto tal de que se encontraban en una situación que no había salido, no había para dónde ir, y tuvieron que echar mano a lo único, al extinguidor mejor que hay, Pastor Mauricio, y esa es la fe, el mejor extinguidor. Por supuesto que sí, es algo indispensable el poder entender, conocer que Aleluya. todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hablamos, predicamos, creemos en nuestra vida natural, amado hermano, tiene un poder espiritual. Es importante como el apóstol Pablo le dice a los creyentes y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis, dice prácticamente aquí, mire, apagar todos los dardos de fuego del maligno. Habla de un escudo. Es obvio que no estamos hablando de ese escudo que usted y yo hemos visto que antes pues los soldados romanos usaban para detener las flechas o los dardos. En este caso hay algo importante que todos debemos de saber y es que el enemigo de nuestras almas, Satanás el diablo, no se anda con juegos ni rodeos. Cuando Pablo dice dardos de fuego, es la capacidad que el diablo tiene de poder infligir daños a través de un pensamiento, a través de algo físico que aparentemente es más fuerte que usted, que yo, y que nosotros sabemos que lo único que podemos usar cuando todo lo que se levanta en contra nuestra Aleluya. tiene, llamémosle, el efecto de poder hacerme sentir la incapacidad que como ser humano temo de ser vencido. Es aquí cuando echamos recursos a lo que hemos creído y en quién hemos creído. Por eso es que el creyente no camina por fe, no camina, por lo que ve, no camina por lo que siente, no camina por lo que nos dicen. El creyente que ha creído en Jesús camina esta vida con la mirada puesta en Jesús. ¿Sabe, amado hermano? La vida nuestra es una vida complicada para algunos, pero para los que hemos creído en Jesús es una vida de victoria. Amén. ¿Por qué motivo? Porque aquí dice, amado hermano, dentro de un comentario que tenemos aquí, que si no queremos que Satanás nos gane ventaja, debemos entonces de saber cómo él maquina. Él tratará bajo cualquier circunstancia de desubicarnos de la voluntad de Dios. Escúcheme, el enemigo tratará, hermano Gabriel, de sacarnos siempre fuera de la voluntad de Dios, porque si nos saca de la voluntad de Dios, entonces seremos débiles, entonces seremos vulnerables, porque al no tener la mirada en Cristo, al no seguirle creyendo al Señor 100%, estamos corriendo un riesgo que ninguno de nosotros debemos de permitirnos jamás. Amén. Ser movidos de este poder tan glorioso a través de la fe. Por la fe hemos nacido de nuevo. Amén. Por la fe nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Por la fe vamos al cielo. Amén. Por la fe somos más que vencedores. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Evidentemente, Pastor Mauricio, este capítulo de Hebreo tiene una enseñanza poderosa y estamos llamados como creyentes a caminar. Caminar no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y creo que desde el punto de vista, y valga la redundancia y el juego de palabras, que si nos movemos dentro de lo que creemos y le hemos creído a Dios, caminamos confiados. Hay un ejemplo y es fundamental y es el de Abraham. Y muchos lo sabemos. Abraham estaba cómodo en su casa.
Abraham lo tenía todo aparentemente, no tenía problemas económicos, era acreedor de una herencia bastante cómoda, pongámoslo de esa manera, pero un buen día oyó la voz de Dios. Y otro día más volvió a oír la misma voz, la de Dios. Y dice la palabra que por la fe salió siendo llamado. O sea, Abraham salió porque había recibido un llamado. Pero dice también que fue obediente. Y eso es importante, pastor. Cuando Dios llama a la persona a caminar, el cristiano, el creyente, tiene que ser obediente y caminar. No ponerse a pensar, ¿para dónde voy? No ponerse a pensar, ¿me lo habrá dicho a mí? No ponerse a pensar, ¿será que lo podrá hacer? Abraham salió y empezó a caminar en obediencia. ¿Sabía Abraham dónde iba? No. ¿Sabía Abraham cuál era su punto de llegada? No. En el camino, a la manera que Dios fue viendo la obediencia de Abraham, Dios empezó a mostrarles diferentes escenarios y pactos y eventos que llevaron a Abraham a ser el hombre que fue. Me imagino yo que si él nunca hubiera dado ese paso de obediencia y de credibilidad a Dios, Abraham no estaría anotado en la Biblia hoy, Pastor Mauricio. Sí, no, él es prácticamente el hombre que Dios usa abiertamente, escrituralmente, como el padre de la fe. Porque dentro de todo lo que nosotros hemos visto, desde Adán hasta Noé, amados, han habido personajes importantes, pero cuando llega a Abraham, obviamente, Dios le hace un llamado a un hombre con el propósito de que a través de la actitud de ese hombre, de la acción que ese hombre le diera la credibilidad a las palabras de Dios, Dios crearía una nación, un pueblo. Y para que Dios pueda hacer lo que Dios quiere hacer con usted, amada hermana, hermano que nos ve, Dios necesita contar con usted, con su fe, con su confianza, totalmente en el Señor. Fíjese que lo que pueda cambiar en su vida o no pueda cambiar, ya no depende de Dios, sino de usted, de nosotros. Porque esta es una vida de fe. Amén. Si usted ha creído, definitivamente, si usted ha creído, tenemos todas las de ganar. Si usted está enfermo, y digo de enfermo porque hoy por hoy, hermano Gabriel, hay tantas personas quebrantadas, enfermas, tristes, deprimidas, desesperadas, en crisis. ¿Por qué? Por las circunstancias que se viven, por las circunstancias que se dan. Pero por la fe en el nombre de Jesús, por la fe en el nombre de Jesús, por la fe en el nombre de Jesús. Y cuando digo en el nombre de Jesús, tenemos poder a través de la palabra para poder reprender todas esas enfermedades, todos esos ataques, ataduras, dardos de fuego del diablo. Así es. Fíjese, Pastor Mauricio, que la escritura que leíamos dice, evitaron un filo de espada. Y no fue que la espada, permítame explicarle, no salió, no se desenvainó, sino que ellos lo evitaron, pudieron evadir, pudieron esquivar, pudieron hacerse hacia un costado cuando ese filo vino a cortar su vida, cuando el dardo, la espada, la artimaña, lo que Satanás haya usado, la circunstancia, y quiso impactar la vida de estas personas, ellos por la fe pudieron evitarlo, pudieron esquivarlo, pero lamentablemente cuando llega esa espada directa a cortar lo de Dios, directa a cortar, a dañar lo que Dios está haciendo en la vida, encuentra creyentes, escúcheme bien, que están pensando en cualquier cosa, menos quiénes son hoy en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Espiritualmente son cortados, son heridos. Y una vez que el creyente es herido, lo mismo que pasa en lo natural, pasa en lo espiritual. Empieza quizás no a perder sangre, pero sí a perder fuerzas, a encontrar debilidades. Empieza a menguar su fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque está herido, porque no estuvo atento cuando llegó esa espada. Dice la palabra que por la fe, cuando la espada salió para dañar a estos creyentes, ellos la pudieron evitar. ¿Por qué? Porque estaban parados en la roca, estaban conscientes de quién eran en Jesucristo. Pero aquellos que hoy en día andan con sus pensamientos totalmente desorientados con la palabra por falta de meditar en la palabra de Dios, no perciben cuando llega ese día, pastor. Es que
Nosotros nos cansamos a veces, hermanos, de predicar, de enseñar la escritura. Y de hecho, hermano Gabriel, a mí se me han estado a veces enviando predicaciones de otros pastores, ministros, y yo a veces no entiendo por qué las personas viven enviándome predicaciones de otros pastores, y como que si yo no entendiera, obviamente, la palabra, el poder de la fe que hay. Y pues digo yo, pero si lo que hacemos nosotros aquí en la iglesia es predicar, enseñar, y cuando digo se me envían es porque hay hermanos de la iglesia que me envían predicaciones de otros pastores, y las personas que me lo envían a veces yo mismo digo, caramba, pero si estas personas lo que necesitan es aplicarse la palabra que dice este predicador, la palabra que nosotros predicamos aquí en la iglesia, y se ha hecho como una costumbre. Ya no se recibe la palabra como lo que tiene que ser, una palabra de Dios, un mensaje de Dios para su vida. Si nosotros en realidad tomásemos la palabra, hermano Gabriel, y lo digo porque a veces se me ha dicho, pastor, pero yo tuve que cancelarle a la hermana fulana de tal lo que este predicador de mensajes me enviaba a ella, y yo digo, bueno, es una decisión suya, y no tengo nada, claro, absolutamente contra que alguien me envíe una noticia de un predicador. Eso es edificante. Claro. De hecho, hace unos días usted me envió uno muy edificante para mi vida, porque estamos viendo los políticos y estamos viendo los predicadores también, de la manera como se está moviendo. Cuando son noticias de esta índole, gloria a Dios, aleluya. Pero no me vive enviando usted predicaciones de otros pastores, como que yo no supiera lo que la palabra dice, porque eso es hasta ridículo. Mi pregunta, nuestra pregunta sería, hermano Gabriel, ¿qué es lo que estamos haciendo con tantos estudios que damos nosotros aquí también? ¿Cuántas veces usted comparte las enseñanzas y las predicaciones que damos de Roca de Salvación con otros? Caramba, parece que a veces le damos más importante a otros porque parece que tiene un nombre más relevante o un ministerio más grande, entre comillas, pero al fin y al cabo, al final de la historia, debemos de darnos cuenta que al fin y al cabo, aquellos como nosotros somos siervos inútiles, amén, los cuales Dios usa para poder traer una palabra a todos nosotros. Por eso es que cuando hablamos de fe, la fe no significa cuántos mensajes bíblicos yo escucho, sino más bien cuánto de la palabra yo aplico a mi vida para que me pueda ayudar todos los días de mi vida. ¿Sabe? Es tremendo, Pastor Mauricio, porque a veces es como inseguridad quizás de la persona. Es que eso es. El compartir, el mandar algo de que se habla todos los días. Creo que más que nada antes de compartir algo, uno tiene que ser edificado en su vida. Y si uno tiene un lugar como el nuestro, y quizás sea el caso suyo también, que todos los servicios hay una palabra de Dios, eso es motivo de gozo y de alegría. Y no comparten eso. Traen algo de un pensamiento de otro hermano, bendito sea el nombre del Señor, pero el suyo, donde Dios lo tiene comiendo, donde Dios lo tiene educando, no lo comparten. Ese no lo comparte. Bueno, esos son otro tema. Lo que quiero aportar, Pastor Mauricio, es que es edificante desde el punto de vista que lo usemos, porque empezábamos esta programación hablando de esa reunión que tuvo usted con nuestros hermanos en la República Dominicana, y cómo ellos no tienen pena de decir las cosas. Sí, sí. Mire, Pastor Mauricio, queremos hacer una programación como la de ustedes. ¿O qué le parece si hacemos una como? Y eso es lo lindo, Pastor Mauricio, que dejando de lado cualquier cosa, nos alineamos y todos nos ponemos en la misma línea para la edificación de este ministerio que es parte del reino del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que todos tengamos una misma unión, no que yo sé más, no que aquel predica mejor. No, no estamos en esos juegos. La iglesia del Señor no está para esas cosas. No está para decir, ese predica bueno, o ese no predica bueno. Porque lamentablemente, Pastor Mauricio, nosotros los pentecostales tenemos algo, y creo coincidir con muchos en esto, de que si el mensaje no me habló directamente a mí, no estuvo bueno. Y es lamentable porque Dios habla para hoy y Dios habla para mañana. Y no podemos juzgar un mensaje porque si tocó mi vida en esta situación o en la otra. Tenemos que colocar un mensaje, tenemos que tomarlo como lo que es, un mensaje de Dios para nuestra vida. Y si es de Dios, así lo haga mi hijo o así lo haga la persona que sea, va a ser de edificación para mi vida porque viene de parte de Dios.
Y si partimos de ese punto de vista, que para eso hay que tener fe, entonces, ¿cuál es la debilidad de muchos pueblos? ¿Cuál es la inseguridad de que yo tengo que andar metiéndome del internet para que Dios me hable? ¿No es la Biblia la palabra de Dios? ¿No es este libro que Dios dejó para que el pueblo sea edificado? Créame, el internet es una bendición, pero lo que va a ser de bendición para su vida espiritual va a ser la palabra. Y hoy en día, lamentablemente, muchos no les gusta mover las hojas. Hoy es el teléfono, hoy es el internet. Mire, mi Biblia está toda marcada de todos colores y me gozo con eso, porque eso me ha enseñado a escudriñar la escritura. Claro, hoy es más fácil buscar, bajar y copiar. Pero ¿qué hay del tiempo con el Señor? Pero para eso hay que tener fe. Y cuando uno deja de hacer estas cosas por el costumismo, uno mengua en la fe. Y por eso que llegan las situaciones. Estas personas sacaron fuerza de debilidades, no en el internet, no compartiendo cosas que no se tienen que compartir, sino por la fe en la palabra, Pastor Mauricio. Sí, que es la fe, Aleluya. es el motor que nos impulsa y nos lleva hacia adelante dentro de tanto problema por el amor de Dios, amado pueblo de Cristo. ¿Qué es lo que Dios le está hablando en esta hora a usted? ¿Cuántas veces usted comparte el mensaje de Cristo a través de otras páginas? ¿Cuántas veces usted le puede decir a las personas, el Señor me habló y me dijo que hay esperanza en mi enfermedad, que hay esperanza y solución en la crisis? ¿Cómo y dónde fue que el Señor te habló? A través del pastor Mauricio, a través del ministro Gabriel Acosta, a través de los ministros de Roca Salvación, porque al fin y al cabo, aquí los importantes no somos nosotros, sino Cristo usando su palabra para poder bendecirte, amado, usando la fe. La escritura dice en Segunda de Crónicas, capítulo 32, que cuando este rey Sennacherib invadió a Judá, todo Judá estaba paralizado, hermano Gabriel, porque estábamos hablando prácticamente de cómo podemos ser movidos tan fácilmente cuando la fe no tiene ese escudo que nos pueda proteger contra los dardos de fuego del diablo. Y mire que dice dardos de fuego. En otras palabras, esos dardos que vienen de parte del diablo no vienen para acariciarnos, vienen para destruirnos, vienen para acabarnos, vienen para hacernos pedazos. Y por eso es necesario revestirnos de la fe, de toda palabra de Dios que el Señor envíe para poder protegerme. Ese escudo de la fe, amado hermano, es aquella, llamémosle armadura invisible que usted y yo formamos en el momento del ataque. Por eso le dice el profeta al pueblo cuando estaban colapsando por miedo. Segunda de Crónica, capítulo 32. El Ezequías, que era el hombre aquel al cual Dios había usado para poder darle al pueblo aliento y fortaleza. Le dice más adelante en el capítulo 32, versículo 6, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, aleluya. Mire qué importante, hermano Gabriel, porque a veces hay cosas de Dios que salen de su corazón. Qué tremendo. De su corazón y la ponen los predicadores. De su corazón, para que usted entienda, para que usted conozca que no es el mucho grito, que no es el nombre del predicador, que no es la institución, sino es Dios usando ese hombre para darte la palabra específica que tú necesitas en ese momento. Dice que habló a su corazón, a su necesidad. Así es, Pastor Mauricio, y eso es que Dios conoce el corazón del hombre mejor que nadie. Y Dios saca de lo más profundo de su ser una palabra de confianza y de seguridad. Tranquilos, tranquilos. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo para defender su vida. Aquí estoy yo para levantar bandera por ustedes. Y circunstancias, quizá hoy no sea un ejército de enemigos que estén en lo más alto esperando para atacar. Quizás no sea
un ejército, pero sí es un adversario que es invisible, un adversario que se mueve en un mundo que en lo natural no lo vemos. Y lo único que puede defendernos es la fe puesta en el Señor, no en la economía, no en el gobierno, no en sus habilidades, sino en el Señor. Por eso Dios saca esa palabra de lo más íntegro de su corazón, directo al pueblo. Yo estoy con ustedes, Pastor Mauricio. Sí, porque le dice aquí claramente, dando esa continuidad que Dios le ha puesto en este momento, obviamente en nuestros labios, para que usted lo pueda escuchar. Dice que le habló el corazón, le habló el corazón. Qué lindo es saber de que no es al intelecto, sino al corazón. Y es en el corazón donde emanan, obviamente, nuestras emociones, pensamientos. Es ahí donde Cristo dijo que en el corazón se encuentra el tesoro del hombre. Es en el corazón donde suben las intenciones buenas o las malas. Es en el corazón donde los temores, donde las depresiones, donde las tristezas, donde las incapacidades se forman. Es en el corazón. Y por eso Dios le habla a través del profeta Ezequías al corazón del pueblo y les dice: esforzaos y animaos, porque estaban acobardados ante la situación que físicamente se estaba viendo, se estaba escuchando. ¿A cuántos Dios no les estará hablando hoy en día? Y le está diciendo: deja de estarte creyendo mentiras, deja de estarle escuchando al diablo. Deja de estar viviendo en tristezas, deja de estar desanimado, deja de estar con cobardías, porque no te he dado espíritu de cobardía, dice el Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermano. Aleluya, fíjese que, bendito sea el Señor, en la misma línea, Pastor Mauricio, sacaron fuerzas de debilidades y se hicieron fuertes en batalla. Se hicieron fuertes en batalla, dice el libro de Hebreos. Y si lo llevo a la cita bíblica que está hablando nuestro Pastor Mauricio, es ahí, cuando la palabra de Dios llega a ese punto, a nuestro corazón, donde se están ahí, pensamientos que no tienen que estar. Llega esa palabra rompiendo, apagando ese dardo de inseguridad, y llega la palabra de Dios, y es ahí cuando uno por la fe saca fuerza de donde no hay. Es ahí que por la fe que uno echa mano y empieza a caminar, y se levante quien se levante. Aquí hay un hombre y una mujer que le ha creído a la palabra de Dios, y en el nombre de Jesús voy a caminar. Aleluya. Sí, queremos, por favor, que usted escuche la voz de Dios, reprende esa tristeza, reprende ese conformismo opacado en el cual usted ha caído. Vamos, amados, hay que levantarnos bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. El que está con nosotros es más poderoso, es eterno. Por eso le dice más adelante el profeta, le dice: esforzaos y animaos. Fíjese bien, porque animarse implica que estaban desanimados, habían bajado las manos, estaban cabizbajos, habían caído en una inercia espiritual. ¿Por qué? Por lo que habían oído, por lo que habían visto. Les dice: esforzaos. Es algo que a veces no queremos hacerlo, pero en este caso usted tiene que hacerlo. Las cosas pueden cambiar o no pueden cambiar, pero de usted depende. Le dice: esforzaos y animaos. Y más adelante le dice: no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Aleluya. Aleluya. Más hay con nosotros que con él. Pero yo no veía ejércitos humanos, pero en el cielo había una multitud de ángeles celestiales, aleluya, dispuestos a defender a ese pueblo, amado, que en ese momento estaba triste, desanimado. Pero había un hombre llamado Ezequías, aleluya, un hombre que siempre se apercibió del mover de Dios y comenzó a darle ánimo al pueblo. Vamos, iglesia, vamos, pueblo de Dios.
Tienes que levantarte, Aleluya. tienes que seguir adelante, hermano Gabriel. Y eso es lo interesante, Pastor Mauricio. Y qué importante es que siempre haya un hombre o una mujer que vea las cosas a la manera de Dios. Exacto. A la manera de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a marcar la diferencia en una congregación, en una casa, en una familia. Una persona que vea las cosas a la manera de Dios y que esté atenta al mover de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque es verdad, van a haber momentos en los cuales no se va a ver nada, no se va a ver la luz al final del túnel. Pero eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Eso no quiere decir que Dios, haya tirado la toalla. No, el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin. ¿Y cuál es el? Nunca, porque es una vida eterna. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. ¿Me escuchó bien? Dios ha prometido estar con usted siempre, en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez, en lo alto, en lo bajo, en la alegría, en la tristeza. Dios ha prometido estar con usted siempre. ¿Usted qué? ¿No es eso más que suficiente? ¿No es eso más que motivo para seguir adelante? El pueblo estaba atemorizado. Dios no quería ver a un pueblo atemorizado como hoy. Dios no quiere ver a su iglesia con temor. Dios no quiere ver a su iglesia insegura. No es tiempo para estar inseguro. No es tiempo para dudar. Es tiempo para creer por la fe a lo que la palabra dice y caminar. Aleluya, pastor. Es que en este camino, amado pueblo de Dios, fíjese, existen tres principios importantes. Y uno es la persona de Jesucristo. Amén. La persona de Jesucristo, importante. Y la segunda es lo que Él nos enseñó. Lo que Dios está hablando hoy es enseñándonos de quién es Él, de lo que podemos hacer en su nombre. Y el tercero es el sistema, de cómo Dios opera en la vida de aquel que le ha creído a Él. De aquel que le ha creído a Él. Amado, si usted ve que a veces uno se pone así, y que créame que hay un fuego de Dios aquí en el estudio, amén, hermano Gabriel, que uno quisiera meterse por esa cámara, aleluya, llegarte, decirte, amado, reacciona, por favor, anímate, que el que está contigo, que el que está con nosotros es más fuerte, más poderoso que el que te está agobiando, que el que te está entristeciendo. Aquí continúa diciendo que más son los que están con nosotros, aleluya, que los que están con ellos. Dice, con él, con el rey de Asiria, dice, está el brazo de carne. Más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, aleluya, para ayudarnos. Más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos. Y pelear nuestras batallas. Y pelear nuestras batallas. ¿Y sabe lo que pasó cuando el pueblo oyó esto? Dice la Biblia, y el pueblo tuvo confianza en las palabras que Ezequías, rey de Judá, bendito Dios. Y eso es lo interesante, Pastor Mauricio. El pueblo tuvo confianza. ¡Aleluya! O sea, hubo un cambio de ánimo. ¡Gloria a Dios! Hubo un antes de la palabra del profeta y un después. Es que eso es lo que Dios quiere. Por eso cuando el pastor decía que hay algo en este estudio, evidentemente hay un mover de Dios que nos lleva, discúlpeme, pero nos lleva a alzar la voz. ¿Usted se imagina que yo esté aquí? Sí, porque el Espíritu de Dios quiere, hermano, que usted tenga fuerza. No, estaría frenando el mover de Dios. Hay algo en este estudio que me está llevando a levantarme y no es emoción, sino es la presencia de su Espíritu llevando esta palabra directamente a usted. ¿Usted se imagina a este profeta? ¿Con qué autoridad, con qué confianza le hablaba a ese pueblo? Créame, no eran 100, eran miles de personas que estaban acobardados y estaban pendientes a lo que ese hombre de Dios decía. Y qué lindo es cuando se está pendiente, Pastor Mauricio, a cuando uno está predicando, uno está enseñando la palabra de Dios. Esa expectativa a recibir, eso motiva a uno, Pastor Mauricio. Claro. Ezequías era ese rey que tenía un contacto, que tenía una relación con el Señor tan fuerte y poderosa. Por eso es que en este camino a veces uno dice, Dios mío, pero ¿por qué gritan? ¿Por qué gritamos? Porque no podemos contener el mover de la presencia de Dios, aleluya, en nosotros. Y si no lo hacemos de esta manera, hermano, explotamos, aleluya, porque es la presencia del Dios Altísimo consumiendo, aleluya,
fluya a nuestro interior y queremos, por favor, que usted sienta lo mismo que sentimos nosotros, que usted pelee de la manera como nosotros peleamos, que tenemos luchas, que tenemos pruebas, que el diablo se levanta contra nosotros. Sí, por supuesto, pero hemos creído en este Dios que habla la Escritura, que Él pelea por nosotros, pero Dios necesita esa mujer, ese hombre de fe que le haya creído. Dentro de esos principios, Dios te respaldará siempre, te dará la victoria. Aleluya. Y la Biblia dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo, que de vosotros huirá. Eso es lo interesante, el poder someterse a Dios, el poder abrazar esta palabra, decir: Señor, contigo hasta el final. Contigo estoy, Señor. De aquí no me mueve nadie. Se podrá ir todo el mundo, se podrá caer todo, pero yo he abrazado esta palabra y he creído lo que esta palabra dice. Y lo interesante es que la palabra dice que con ellos está el brazo de carne. Con ellos está la fuerza natural, el ejército, las armaduras. Pero con nosotros, aleluya, pero con nosotros hay una diferencia de quién peleaba con ese ejército y quién pelea con el pueblo de Dios. Es el Señor Dios Todopoderoso. Él pelea su batalla. No es usted, es Dios que pelea su batalla. Usted tiene que creerle a Dios, por cuanto la fe que yo tengo en el Señor, que Dios me dará la victoria. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente a veces todavía no hacemos esa transición de un estado de duda a un estado de confianza. Muchos no enganchan, esa cadena tiene roto un eslabón. Pierden la comunicación del estado de confusión a lo que Dios quiere que usted esté hoy. Dios quiere que usted dé un paso de un antes a un después. Por eso Dios preparó este mensaje. Por eso Dios sacó esta palabra de lo más profundo de su escritura para usted. Siéntase privilegiado. Siéntase nuevamente con esas ganas de seguir caminando. Porque nosotros no sabemos quiénes están detrás de esas cámaras. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y por eso, Pastor Mauricio, Él preparó este mensaje. Por supuesto. Aleluya. Es que Dios sabe quién es usted. Claro. ¿Cómo usted está? Y aunque usted trate de disimular, no, pero yo estoy bien, mentira. Hay personas, hermano Gabriel, que dicen, pero yo estoy bien, y lo hacen hasta con arrogancia. Solamente esa actitud está denotando que no estás bien, amado hermano, amada hermana, que no puedes engañar ni a Dios ni al diablo, ni te puedes engañar tú mismo. Hay tres personas que saben cómo estás. Uno por excelencia es el Señor. El otro es el diablo al cual le has dado lugar y el tercero eres tú. Esta palabra es de parte del Señor. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que Dios te está hablando de una manera directa y el Señor te dice que te esfuerces. El Señor te dice que te animes, que no te quedes acobardado ahí donde estás. No, que no podemos darle lugar al diablo, que tienes que animarte como pastor, oyendo esta palabra, diciéndole: Señor Jesús, ayúdame. Tú sabes que me siento mal, me siento débil, pero en esta hora tome esa palabra como de ti, Señor Dios mío, Padre, y en el nombre de Jesús, habla en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reprende al diablo, reprende opresiones, reprende incompetencia, reprende dardos de fuego del diablo que han venido para destruirte, y levántate con la cobertura del cielo y Dios respaldará y peleará por ti. Y esto es, hermano Gabriel, no que no lo haya estado haciendo, no. Él lo ha estado haciendo. Amén. Por eso es que estás todavía con vida. Por eso es que estás escuchando esta palabra, porque Dios ha estado peleando, pero por tu actitud tan pesimista o desapercibida, no te has enterado que el ejército del cielo ha estado peleando por ti hasta que puedas levantar la mirada y decirle: Señor, verdaderamente tú eres fiel y eres verdadero. Yo creo, Pastor Mauricio, hay que hacer como hizo Eliseo, hay que orar por muchos para que Dios le abra los ojos. Porque aquella mañana cuando salió el siervo de Eliseo y vio toda esa multitud, imagínense, habían pasado una noche metida con Dios, porque eso es la vida del profeta, era estar metido con Dios, y en la primera de canto abrió la puerta el siervo y se encontró con un ejército, Pastor Mauricio, que era enorme, y el profeta dice: no, a este hombre hay que hacerle algo, y era siervo del profeta, estaba todos los días con el hombre de Dios, estaba todos los días aprendiendo la palabra de Dios, pero era ciego
ante las cosas espirituales. Es que eso le pasa a mucha gente, hermano Tremendo. Gabriel. Pues ¿sabe por qué, amado pueblo? Porque hay personas que escuchan mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, y únicamente caminan así, de emoción, aleluya, un momentito, y después mi pregunta es, ¿qué hizo Dios en tu vida a través del mensaje? ¿Qué pasa que no reaccionas? ¿Qué pasa? Que no han descubierto todavía dentro de tantos mensajes calificados como buenos, regulares o no tan buenos. Amado, ¿qué has hecho? Aleluya. La palabra que Ezequías le da al pueblo obtuvo un resultado poderoso. Poderoso, porque les habló al corazón. Nosotros no queremos, amado hermano, ni que te impresiones, ni que puedas decir aleluya, oh, esos hermanos. No, yo quiero que tú entiendas y comprendas que nosotros no somos los importantes, sino el mensaje que Dios te está enviando por boca de estos servidores del Señor, para que tú puedas apercibirte, para que tú puedas entender que sí, todo puede cambiar hoy en tu vida si tú decides tomar esta palabra y animarte y esforzarte y en el nombre de Jesús echar hacia adelante. ¿Sabes por qué, amado? Porque Dios te ama como nadie te ha amado. Y Dios tiene un propósito contigo y sigue insistiendo. Dale, fulana, dale, mengano, que hay victoria en mi nombre, que hay victoria en mi nombre. Qué impresionante. Y es que Dios no se queda sin testimonio. Y si alguien tenía alguna duda de que Dios sigue peleando por usted, aleluya, ya no queda. No hay más lugar. No hay lugar a la duda. Créame, si usted quería oír una palabra de Dios, Dios le ha hablado. Ahora va a depender de usted. ¿Qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a tomar esta palabra como de Dios para su vida? ¿Para seguir caminando por la fe? ¿Quedarse igual? ¿O simplemente se va a quedar como estaba el pueblo de Israel, atemorizado por la dificultad que tenía delante de sus ojos? Naturalmente imposible. Dios hoy levanta una bandera y dice, aquí, hoy usted ha oído mi palabra, aleluya. Ya, no me pidas cuenta, yo ya hablé, dice el Señor. Yo ya hablé lo que tenía que hablarte. Ahora va a depender de ti, de tu obediencia, de tu sometimiento y de tu actitud. ¿Qué actitud vamos a tomar? Bueno, la mía es darle gloria a Dios, abrazar esta palabra y levantarme en el nombre de Jesús en busca de lo que Dios tiene para mí, Pastor Mauricio. Yo no sé cuántos, honestamente, están siendo edificados, porque obviamente vemos el ente de esa cámara, pero estoy más que seguro, muy amado, que Dios le está hablando a usted, que Dios le está ministrando y le está diciendo, ¿sabes qué? No es tiempo de queja, no es tiempo de quedarte estancado. No es tiempo de estarte quejando y quejando y quejando, porque la queja, al fin y al cabo, amado, no te lleva a ningún lugar. De eso te destruye, opaca la vida de Dios en tu vida. Dios lo que quiere en esta hora es que tú te revistas, que hubieran hombres, como dice Hebreos, obviamente, que apagaron fuegos. Aleluya. Que por filo de espada pudieron haber pasado y enfrentaron todo, aleluya, en el nombre del Señor, como aquellos 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel, capítulo 6, que ellos prefirieron, aleluya, ser puestos en el horno de fuego y no negar a su Dios. ¡Qué fe tan poderosa de estos hombres! ¡Aleluya! Dice que los tomaron, aleluya, y calentaron el horno mucho más de lo que lo habían calentado. Y luego cogieron a los 3 jóvenes hebreos y los echaron adentro. Aleluya, qué valor de estos jóvenes. Bendito Dios, porque habían creído en alguien que era imposible negar de que existe. Habían creído en alguien que es imposible negar que existe, hermano Gabriel. Es que esa es la relación que uno tiene con Dios. Uno no se vende. Cuando uno conoce a Dios, uno no se vende. Uno opta por ir hasta lo máximo, a lo último. Y estos jóvenes optaron por ir al horno de fuego. Y era tan grande el convencimiento que ellos tenían en su vida de que Dios iba a hacer algo aún dentro del horno de fuego. Y dijeron, ¿sabe qué? Échanos. Y fue tan obvio la seguridad que tenían en Dios que tuvieron que calentar el horno más de lo común. O sea, había una fe tan grande, una seguridad tan grande en estas personas que se hacía ver, se notaba. Así es. Y puso en duda a los que lo iban a echar.
Y la prueba está, porque si no hubieran tenido duda, no lo hubieran calentado más. Pero había algo en estos jóvenes que estaba llamando la atención de estos hombres. Y dijo, ¿sabe qué? Por las dudas, vamos a calentarlo más. A ver qué pasa. A ver si no sea cosa que algo sobrenatural acontezca. ¿Y sabe qué? Algo sobrenatural aconteció, Pastor Mauricio. Sí, no, por eso mismo es que aquí estamos viendo algo importante. Estamos viendo la gloria de Dios, opuesto, obviamente, a lo que algunos estarán hoy en día, quizás de los que nos están viendo. Estos jóvenes tenían una fe, una certeza, una confianza en Dios, que no importaba lo que les hicieran, ellos seguían adorando a Dios. Y dijeron, y si Dios nos salva, que nos salve. Y si no nos salva, tampoco negaremos aquel, aleluya, en el cual hemos creído. Bendito Dios. Y los cogieron. Y dice que no los habían cogido y los habían tirado en el horno recalentado, que incluso los mismos guardias que los echaron fueron calcinados, muertos inmediatamente por el calor tan severo e intenso que había en ese lugar. Bendito Dios. Y el rey, dicen que de pronto vio, porque dicen que esos hornos tenían como un pequeño agujero para poder ver el interior del horno. Y dicen que el rey Nabucodonosor dijo, y no fueron tres jóvenes los que echaron adentro. Y le dijeron, sí, señor rey. Y entonces él dice, y entonces, ¿cómo es que veo a un cuarto adentro? Aleluya, un cuarto personaje. Y el uno es semejante al Hijo de los dioses. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, Pastor Mauricio, que usted dijo algo importantísimo. Antes de ellos entrar al foso, al horno, ya Dios estaba tomando el control de la situación, porque no permitió que ellos pudieran ser quemados aún desde antes. O sea, antes de entrar al fuego, ya Dios estaba con ellos cubriéndolo. Y lo interesante, terminando esta última que usted dijo, que fue que el rey Nabucodonosor se espantó. O sea, no fue que se espantó, se aturbó y dice, ¿qué está pasando ahí? Fueron tres. Porque yo veo cuatro. Y ese cuatro como el Hijo. ¡Aleluya, Señor! ¿Quién es? El Hijo de Dios. ¿Sabe? En las pruebas más grandes, en los momentos más difíciles tuyos, déjame decirte que nunca estarás solo. Nunca estarás solo. ¿Sabe usted por qué? Recalco una vez más, es que Dios le ama a usted, hermano, como usted no tiene idea. Y Dios ha prometido estar con usted y conmigo. Y el hecho de que usted no sienta a Dios quizás, el hecho que usted se sienta como deprimido y abatido, no significa de que Dios no está ahí con su palabra, animándole y diciéndole, mira mi hija, mira mi hijo, yo estoy contigo. ¿Y por qué Dios trae todas estas escrituras? Para que entendamos y sepamos que antes de usted, que antes de mí, que antes de nosotros, hubieron hombres y mujeres que enfrentaron, aleluya, cualquier oposición, pero que Dios siempre dio la cara por cada uno de ellos, como le está haciendo en este momento por ti también, amada hermana. Hermano Gabriel, creo que debemos de orar. Amén. Porque ya hemos hablado casi una hora, hemos predicado aquí y no se ha sentido porque nos hemos metido, Dios nos metió en este tema, aleluya, que es tan poderoso que hasta nosotros mismos sentimos un calor en nuestro cuerpo que produce la presencia de Dios que ¿sabe qué hace? Contagia. Amén. Y ese contagio es de bendición, no es del coronavirus, sino que es un contagio de bendición, Aleluya. Sí, evidentemente, Pastor Mauricio, oremos, porque si seguimos ahí nos agarra la enseñanza bíblica del viernes, me parece. Amados hermanos, vamos a orar en esta hora. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, póngalo ahí en la línea de tiempo, estaremos orando. Y si usted ve esta programación indiferida, estaremos orando de igual manera cuando estemos actualizando las notificaciones. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque hemos entendido que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Señor, te doy gracias por la palabra que ha sido de edificación a la vida de todos los que estamos acá, mi hermano Cristian, mi hermano Jason, nuestra pastora Ana, nuestro pastor Mauricio Dobles, mi persona. Hemos sido edificados por tu palabra, Señor, y te damos gracias. Evidentemente, hoy ha sido una noche de victoria, una noche de enseñanza, de confianza y de seguridad.
Padre, te presento a los hermanos que estuvieron en la línea de tiempo, para que tú, mi Dios amado, seas con ellos como poderoso gigante, para que lo ayudes, Señor, en este momento de dificultad, de inseguridad, que ellos puedan echar mano de la fe, Señor, porque por la fe estos hombres alcanzaron buen testimonio y nos deja entender que por la fe nosotros hoy podemos alcanzar también buen testimonio delante tuyo, Señor, si nos decidimos a creerte, si nos decidimos a movernos, que en el nombre de Jesús hay poder. Hay poder para vencer, hay poder para echar fuera toda enfermedad, hay poder para echar fuera todo temor, hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El cielo, la tierra y el infierno se doblan delante del nombre que es sobre todo nombre, nombre que se le ha dado a su pueblo para que pelee, nombre que se le ha dado a su pueblo para que tengamos la victoria. Es el nombre de Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre hoy echamos mano, mi Dios, a esta palabra y creemos que en el nombre de Jesús hoy nos levantamos creyendo que caminamos en fe, agradando y honrando Aleluya. tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén, amados, damos gloria al Señor. Mientras mi amado hermano Gabriel oraba, miraba yo los hermanos que obviamente podían estar en línea y obviamente sé que pues algunos estarán trabajando, pero nosotros contamos entre niños, jóvenes y adultos con una congregación alrededor de 300 miembros y sin embargo veo a veces los fieles casi siempre que están aquí. Mi pregunta es, ¿dónde están ustedes, amados? ¿Dónde? Si esta palabra es una palabra que bendice, que fortalece y que levanta. Sé que es temprano y esperamos en el nombre del Señor que usted pueda compartir este mensaje. Así como envía textos a otros, envíeles también esta predicación, esta enseñanza a sus hermanos y familiares y dígale, mira, el Señor me habló a mí, Amén. como estoy más que seguro que también a ti. Amados, que el Señor de la gloria le siga fortaleciendo y bendiciendo y pueda echar mano de esta palabra para provecho suyo, de su familia y del propósito que Dios tiene para con usted y todos nosotros. Bendiciones, un placer para mí estar con ustedes, acompañando también, obviamente, mi hermano Gabriel. Amén. Y doy gracias al Señor Amén. por todos estos instrumentos que el Señor nos permite tener para poder seguir programando y grabando y difundiendo este mensaje de gloria y de salvación eterna. Bendiciones. Aleluya. Bendiciones. Gloria a Dios.